Buenas, buenas noches ya. Hoy día vamos a pasar el relé direccional 67 de fase, que ya habrán visto. Solamente nosotros vamos a considerar los que son de tipo cross, de polarización, y solamente vamos a ver los electromecánicos y lo que serían los digitales. Son lo único que vamos a ver nosotros en los ejercicios. Acá en el formulario le coloco el cross de polarización para que vean los tipos de voltaje. Esto es para el mecánico. ¿Por qué? Porque el mecánico tú tienes que elegir el tipo de conexión al que se parezca más al ángulo de la impedancia, bueno, de la resistencia. Entonces están 0, 30, 60, eh, 60 y 90. Entonces esta configuración nada más que depende del tipo de impedancia que tenga la línea. Y cuando nosotros hablamos de la configuración del digital, la que mayoritariamente se ocupa sería la de 90, esa, para que la tengan en consideración. Ya, no, no hay problema. Vamos a. Se voy a dibujar acá. Entonces, considerar esto de abajo es la configuración para el digital. Digital. ¿Ya? Y todas las demás configuraciones pueden ser ocupadas en el mecánico. Y eso es por lo que les voy a mostrar a continuación. Cuando nosotros tenemos, voy a ocupar este también, este mismo gráfico, me va a servir. Voy a ocupar este. Me voy a borrar todo eso. Bueno, cuando nosotros tenemos aquí un ejemplo, el voltaje, lo estoy redibujando. Ahora voy a hacerlo de cero. Según este diagrama que está acá arriba, ¿se fijan? Está el voltaje A, voltaje C y voltaje B. Por lo tanto, voy a escribir lo mismo acá abajo. Voltaje A, voltaje B, voltaje C. Cuando nosotros trabajamos en operación normal, generalmente el factor de potencia tiene que ser aproximadamente 1. Por lo tanto, tenemos que la línea, todo es mayoritariamente está compensado, entonces lo ve como en fase, que se llama, como resistivo, porque hay una compensación de tanto los capacitivos como los inductivos, y se trabaja, un ejemplo, con una corriente que está muy cercana, nunca va a ser perfecta, pero va a estar muy cercana a lo que sería el ángulo del voltaje. Estamos hablando entonces, un ejemplo, eh, tomamos un ejemplo, podemos tomar, porque estos son fasores. Entonces, ve ángulo de cero, ve ángulo. Al final todos tienen el mismo módulo. Para que el módulo de BA es aproximadamente. En la vida real no son iguales. Uno podría hacer, no sé, de 2,19, 2,18, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso. En el mundo de la matemática son todos iguales. Pero cada uno está desfasado en, un ejemplo de acá, sería mm, 120 y menos 120. Voltaje C, 120. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una falla, un ejemplo, si tengo la línea, tengo un ejemplo, tengo la barra, tengo la línea, le voy a poner una barra A, barra B, tenemos que darle dirección al flujo que ocupa,
un flujo de potencia vacía. Entonces, se supone que esta línea es un Z fasor, el cual tiene un módulo y tiene un ángulo. Le voy a poner θ1. Y ese ángulo θ1 es cuando ocurre la falla, es el que manda. Ujú. Sería ese, menos θ1. ¿Por qué menos? Porque nosotros sabemos que el voltaje es igual al revés. El voltaje es Z por corriente. Por lo tanto, nosotros despejando acá, vemos que la corriente es igual al voltaje, todos son vectores, partido por Z. Nosotros teníamos que el voltaje era VA, ángulo de cero. Y abajo teníamos el Z, que era Z, ángulo de omega 1. Y cuando nosotros teníamos los polares, se hacía la división numérica, que sería el VA partido por Z, y los ángulos era el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Por lo tanto, me quedaría el ángulo de cero menos el θ1. Y de ahí viene el ángulo de la corriente, que vendría siendo θ1. Hasta acá hay dudas, consultas. No, profe, por mi parte no. Ese es el ángulo que nosotros ocupamos para setear el que sería el relé mecánico. Relé mecánico. En cambio, voy a ocupar esto mismo. El procedimiento del θ1 se hace igual, todo de la misma forma. Pero el tema que tenemos es que cuando la falla ocurre cerca de la barra, este voltaje A tiende a ser muy pequeñito. Por lo tanto, no nos sirve de referencia. No sé si han visto falla alguna vez, pero cuando la falla, un ejemplo, cuando las corrientes son aproximadamente cero, el ángulo prácticamente te da cualquier cosa. Es decir, los instrumentos les cuesta mucho ver los ángulos. eh, y lo mismo pasa cuando algo que se mide es muy pequeño. Es aproximadamente cero. Que generalmente los instrumentos tienen una cierta precisión y se sale de la precisión del instrumento. Por lo tanto, la referencia que nosotros ocupamos para los digitales son los voltajes sanos que se llaman. Porque acuérdense que esta falla nosotros estamos viendo como que es una falla tierra. Por ejemplo, para cuando son de fase a fase, se ocupa otra metodología que no la vamos a ver en el curso, que era la polarización negativa, creo que se llama, pero no creo que el profesor la pasó en la clase, pero no se sale del alcance del curso. Lo voy a mostrar al tiro. En la columna de acuerdo. A 2, no de corriente direccional. Voy a aprovechar de poner al tiro en el formulario. Ajá. En la secuencia negativa. Esa es la que. Entonces, la voy a poner aquí. Entonces, nosotros, un ejemplo, ocupamos solamente en este curso, ocupamos esa. Mm, solamente.
Y esa ve fase tierra, falla. Y estas son de fase fase. No sé cómo se llama. ¿Ya? Pero eso no se sale del curso, nosotros solamente vamos a ver los códigos de polarización, como para que sepan más o menos el concepto de por qué se utiliza. Entonces estábamos aquí en los relés digitales. Los relés digitales ocupan la referencia sana, que vendría siendo el voltaje CB. Voltaje CB, ¿no? Y esta referencia la llevan a cero. Acá y se proyecta acá. Ese mismo vector, eso sería proyectado acá. Proyectado acá. Y aquí va a aparecer un ángulo de polarización, que nosotros llamamos ángulo de polarización, que, que se supone que este voltaje, como todo al final está en 90 grados con el PA, con el negro, ¿no? Por lo tanto, el ángulo de polarización sería eh, los 90 más eso, un ejemplo. Sería los 90 grados menos, más, menos eso, menos. Eta. Y ahí tendríamos el ángulo de acá abajo. Ya, deme un segundo. Si este es 10, 80. Sí, sería eso. Y eso sería el equivalente. Entonces, igual tienen que sacar ese ángulo o simplemente lo pueden sacar por la diferencia de 90 del ángulo de la Z que está acá. Un ejemplo, si este ángulo es 89, entonces ustedes saben al tiro que el otro es un grado. Entonces quedaría como grado acá abajo. ¿Dudas, consultas hasta acá? Entonces este sería lo que sería el ángulo de polarización y acá te crea un voltaje en polarización en fase con la corriente. Ese sería el voltaje de polarización. Ese es el ángulo de polarización. ¿Mm? Acuérdense que esto, la referencia es el ángulo de la línea. Ya como actúa, después existe como un rango donde actúa la protección, que la vamos a ver más adelante, que estará. Donde en una zona se bloquea y la otra zona opera. Eso es la segunda parte. ¿Dudas, consultas? No, Ok. profesor, no. Gracias. Eh, Aquí, como le había hablado con los mecánicos, hay varias configuraciones: 0, 30, 60, otro tipo de configuración 60 y 90. Y acá se juntan todo lo que sería el diagrama vectorial que justifica el tipo de conexión. Y ahí está con la conexión. El cambio de ángulo se hacen con los puntos. ¿Se fijan? Es un juego de los puntos, no puntos. Entonces ahí uno va sumando o restando ángulos. Y eso va dando todos estos diagramas fáciles. Y aquí, un ejemplo, el profesor pone para 30. Esto es llegar y copiar nomás. Lo único que puede cambiar acá, que tienen que tener ojo, es la parte de control. Acá. Todo eso puede cambiar. ¿Ya? Pero la conexión de la que no cambia, un ejemplo, cuando te piden el ángulo, tú defines esta conexión y defines esa conexión. Pero la parte control depende. Lo vamos a ver más adelante. Porque hay dos tipos de controles que los puse acá abajo.
que son el supervisión direccional y el control direccional. Entonces, un ejemplo, acá está la conexión mecánica de supervisión direccional y control direccional. Eso es lo que le pasa al profesor. En cambio, cuando son realmente digitales, simplemente se hace de forma interna todo. De un seteo y nada más. O una retención o cosas así. El electromecánico es más complejo porque tiene que jugar ya con los ángulos, con los circuitos y todo. Y como les decía, todos los que son la mayoría de redes digitales, por lo menos el que ocupamos nosotros el General Electric, trabaja con 90, con conexión 90. Entonces, si por eso no especifica el tipo de conexión, ustedes colocan la conexión 90. Hasta la 60 y esta vendría siendo la 90. Esta vendría siendo que sería, si se van a la tabla y ven la 90, lo que tienes que leer, los TC, lo que tienen que leer es IA y voltaje BC. Por lo tanto, si tú dices ya IA, eso proviene de una estrella, ¿cierto? Porque así pueden medir el IA, IB y C. ¿Te fijas? Y la corriente, cuando, en ejemplo, cuando están en el primario, eso es importante, pero ¿ves? Acá, cuando tienes una línea, tienes un TC, cuando la corriente entra por punto, acá sale por punto. Eso es importante. Y al revés, cuando la corriente sale por punto, la corriente entra por punto. Entonces así le da direccionalidad a las corrientes y generalmente cuando tú tienes lo que sería la bobina del relé, para que mida bien tiene que entrar por punto. Esto sería del 51, del 50, del 32 que lo llama el profesor, que es el direccional, etcétera. Tiene que entrar por punto, para que tengan, entonces un ejemplo, si ustedes se equivocan y colocan este punto acá y la dirección va para allá, está todo malo porque realmente esta la ve como una menos IA, entonces va a actuar todo, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los puntos. ¿Esta prueba es presencial o es online? Por lo menos el profesor Latorre no deja ocupar estos formularios. Por lo tanto, generalmente tenían que memorizarse todas estas conexiones y todo eso. Tenían que preguntar al profesor si va a ser online. Creo que esta era presencial, pero no sé si les dejé ocupar formulario o no. ¿Dudas, consultas hasta acá? Esta vendría siendo la conexión del 90. No, profesor, pero hay que estudiar. Sí, Hay que Profesor, estudiar entonces, la prueba, la segunda prueba, este tipo de preguntas sí o sí debería entrar, ¿verdad? O sea, nos van a dar alguna línea con alguna impedancia y hay que configurar si es 30, 60 o polarizar a 90. depende, sí, pues sí, exacto. Si es mecánico, tienes que buscar en la tablita de todas esas opciones. Mm. Si quieres digital, te va al de 90 nomás, a este. Y si es digital, tenemos que hacer el de 90 nomás. Sí, Ya. pero tienes que tener ojo porque existen conexiones de TP, están los TP de fase monofásico, o están los TP que son estos, que son entre dos fases, ¿te fijas? Ujú. Ah. Fase, fase. Entonces, un ejemplo, esta conexión que está acá arriba, por eso yo les puse ambas, es la conexión que se ocupa con un relé de fase, fase. Pero en cambio, es que aquí es donde de repente se equivocan. Entonces, un ejemplo, esta es la conexión solamente fase, fase. Pero aquí en el ejercicio que vamos a ver más adelante, son con TP monofásico.
tienes que hacer una delta, ¿te fijas? Ya. Entonces, ojo, esto es con TP mono. Estos son como los tipos monofácil. Y la que le pongo, la que le puse lo que pone el profesor arriba, este es fase. Así son los. Este depende de cuánto voltaje aguante. Te puede dar un ejemplo que el TP tiene cierto voltaje y por eso mismo no lo puede ocupar en tres fases neutro porque se quema. Podría ser C y te da la curva. Pero acuérdense que el voltaje de línea es el voltaje de fase por raíz de 3. Entonces ahí tienen que ir calculando si es que te aguanta o no te aguanta, o si el profesor directamente te dice que los TP son monofásicos, tienes que hacerlo de la otra forma. Y este sería el cross de polarización de relés digitales. Y aquí se muestra todo lo que les decía yo. Acá te crea CG, que sería como tierra generalmente, porque acuérdense que todos los TP se aterrizan, tierra, se van a tierra, por ejemplo. Acá voy a mostrarle el ejercicio que vamos a hacer hoy día. Acá está. Voy a poner con ver, se aterriza. Entonces la referencia es con respecto a G o ground de tierra. Entonces, acá es C ground, voltaje BC y B ground. Y aquí obviamente el voltaje entre la Tierra y la fase cuando está muy cerca de la línea, acá, tienden a ser muy parecidos. El voltaje de la Tierra con el voltaje de la línea, acá. Entonces se ocupa este como referencia, como le había dicho. Se lleva acá arriba y de ahí se saca el voltaje de polarización y el ángulo de polarización. Si se fijan aquí, el ángulo de falla que te da la línea te da 60 grados. Pero la diferencia 30 viene siendo el ángulo de polarización, pero para los relés digitales, importante. Si le piden relé mecánica, tienen que ocupar el ángulo de la impedancia, de la línea. O ese ángulo. ¿Dudas, consultas? No, profesor. Ya. Y acá viene por qué se ocupan la supervisión, el control direccional. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos supervisión direccional, que es normal, tenemos un problema cuando está el tema del 51 con el 32. El 32 es el direccional y este es el del sobrecorriente. Sobrecorriente y direccional. Entonces, un ejemplo, acá el profesor pone en operación normal, eh, no pasa nada. Los flujos están como corresponden, en su sentido que corresponde. ¿Te fijas? El color de esto significa si está activado o no activado. Por lo tanto, si está rojo, está desactivado. Desactivado. Ahí, ya. Y acá está todo según los flujos. Acá el profesor se centra solamente en interruptor 2, interruptor 3. Vendría siendo ese y ese. Por lo tanto, aquí está como el sistema en operación normal. Pero el profesor dice ya, si ocurre una falla acá, ¿cómo opera el 2 y el 3? Si se fijan acá, la dirección de flujo tenía que ir en el mismo sentido que la flecha verde, morada. Pero en cambio acá,
el- las corrientes van todas hacia la falla. Y F, y F, y F, y F. Por lo tanto, esta va en contra del flujo. ¿Te fijas? Y este está en flujo. Por ejemplo, dice el interruptor 3. El interruptor 2 no opera. Opera al 51 en ambos casos porque ambos ven una corriente elevada. Eso es el 51. ¿Te fijas? 51, 51. Porque el 51 opera solamente ¿se acuerdan que teníamos la curvita? Entonces, si pasa para acá, opera. Y lo mismo el otro, pasa para acá, opera, pero lo ve en magnitud. No lo ve direccional. Las protecciones del 51, todas esas no tenían direcciones, simplemente el TC lo ve en magnitud y opera, por lo tanto. Pero el 32, que es el direccional, no lo ve en este caso. Solamente lo ve en el caso del interruptor 3. ¿Se fijan? Entonces, un ejemplo, nosotros vamos a ver acá arriba en el dibujito, en el cual los direccionales estaban los dos operativos porque estaban dentro de la parte de no bloqueo, de operación. Pero en cambio, un ejemplo, estaban los dos funcionando por acá. Entonces está el voltaje acá y está funcionando acá, operación. Está el grafiquito acá, está funcionando acá, en operación. Acuérdense que todo eso, toda esta parte era operación y toda esta parte era bloqueo. ¿De acuerdo? Bloqueo. Pero cuando pasa esto, el ángulo aquí es negativo. Por lo tanto, tenemos un ángulo como por acá abajo y aquí está en bloqueo. Pero en cambio acá, el ángulo está como cambió según la impedancia. Ahora está por acá, por ejemplo. Ya no es tan fácil el voltaje. Antes estaba aquí en la primera, estaba casi en fase, estaba el voltaje y la corriente ahí casi en fase. Y acá también. Pero en cambio acá abajo, esta parte, ¿se fija? Está en bloqueo, pero esta operó. Y ahí opera el que sería la protección 3 y aquí nos quedan verdes, ¿se fijan? Entonces aquí operó. Hasta ahí estamos bien con el direccional. Pero ¿qué pasa? Cuando este opera, todo el flujo se viene por acá. Y hay un tiempo de retención. ¿A qué me llamo retención? Este antiguamente había operado en el 51 y se había quedado retenido. Retenido. Entonces, un ejemplo, cuando nosotros tenemos una bobina en contacto y este opera, se demoran en desenclavarse, un ejemplo. Queda unos segundos. Segundos. O unos pocos segundos. Pero en cambio, el despeje de la falla es muy pequeño. Es, es en menos segundos que eso. Por lo tanto, puede que se junte, que la dirección volvió a la normalidad. ¿Se fija? En ese caso, que ambas flechas van en el mismo sentido. Y que aparte esté la retención del 51. Porque acá la corriente, acuérdense que el inductor eh, guarda energía acá, en campo. Y esa energía se demora segundos en botarla y ¿qué hace? Sube el voltaje. Es como la ley del elemento. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, opera también esto. ¿Ok? Entonces, para solucionar eso, está el control direccional.
Esta es la solución. Y la supervisión direccional es la que teníamos antes, que eran simplemente dos relés en serie. Por ejemplo, cuando nos vamos acá arriba, acá podemos ver que están los dos, están las bobinas, pero hay un relé en serie y otro relé en serie. ¿Te fijas? Para accionar el trip. Pero en cambio, pero ese tipo de conexión y este tipo de conexión que vamos a ver acá, ¿te fijas que están los dos en serie? La bobina azul va en serie y en serie. Tiene ese problema que estaba mencionando, que cuando cambiaba brusca, se abría el interruptor y cambiaba bruscamente el flujo, a veces solía operar un interruptor que estaba bien, porque ya la falla se había despejado. En cambio, no tenía por qué la carga B quedar sin suministro y quedar sin suministro. Por lo tanto, existe ahora la solución del control direccional. Es mucho más fácil en, en la parte digital. Simplemente se setea el control direccional, pero en la parte mecánica es mucho más complicado. El relé digital viene por defecto, ¿verdad? Ya viene configurado. ¿Dudas, consultas? No, profe, no, por ahora no. Y acá están las dos conexiones que habíamos hablado. La Ya, supervisión directa es las que están los dos bobinas en serie, ¿se fijan? Y cierra el circuito, un ejemplo, cuando esta cierra y esta cierra, por acá circula una corriente. Y esa hace que el 52 funcione y esto lanza el trip, que que la protección abra. ¿Se fijan? Pero como les decía, a veces por la falla quedaba una cerrada, por la falla anterior, y cuando volvía al sentido, se cerraba en red. Quedaba esta operada, el 51, y de repente cuando volvía a la normalidad, esa verde, a pesar de que estuviera en normalidad, era tan rápido que operaba. En cambio, acá abajo se creó esta que es necesario, sí o sí, para que opere, que esté enclavado el 67. Entonces, un ejemplo. Acá tenemos dos TC. TC, TC. Entonces, este TC de abajo va a alimentar solamente la que sería el 67. Ya vendría siendo el direccional, el 32. ¿Ya? Este vendría siendo el 32 y esta es la bobina del 32. ¿Ya? Entonces eso impide que se enclave el 51. Entonces un ejemplo, vamos a llevar este mismo dibujito para arriba. Es bien importante que esta parte clara. En este caso es cuando se quedó enclavado el 51. Pero si nosotros hiciéramos esa configuración, a ver, más grande, acá. En cambio, si se fijan, en este caso está enclavado el 51. Es decir, este estaba operando, pero en este caso no opera. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el 32. Y como el 32 no energiza esta bobina, nunca operó el 51. El 51 nunca operó. Porque para haber quedado enclavado, tienen que cumplirse los dos al mismo tiempo. Entonces, que acá haya un voltaje, por ejemplo, haya una corriente, pero solamente va a haber corriente cuando el circuito se cierre. Y para que el circuito se cierre,
tiene que estar acá el 32 accionado ya por el TC. Y el 32 se accionaba solamente cuando se cumplía la dirección. Es un ejemplo, esto es más del anterior. Es más más- si lo alcanzan a ver o si no se ve mucho. Entonces acá, si se fijan, ambos V sobre corriente. Sobre corriente vendría siendo esa, y F. Por lo tanto, aquí va a tender una IA. Pero ¿qué pasaba? El sentido de la flecha es al revés. ¿Se fija? No es igual. Por lo tanto, este nunca operó. Y como ese nunca operó, como este siempre se quedó abierto, nunca se enclavó el 51. Es como el término. Esta corriente ID nunca existió. O si existió, estaba dentro de. Era no direccional. ¿Ya? Por lo tanto, este nunca accionó. Nunca accionó. Y como este nunca accionó, nunca cerró el circuito para que circulara una corriente por acá. Esta corriente nunca apareció. Y por lo tanto, el 51 nunca se enclavó. ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió un poco a lo que me quería referir? Todo bien, profe, todo bien por acá. Ya. Y como les decía, el de abajo es la. Voy a borrar todas estas cosas. Por pasárselas. Voy a dejarles limpios los PPT para mandárselo con todos los rayones. Y eso en resumen. Y esas son las dos configuraciones. Esta, como les digo, es la configuración del TC. Y este es el TP, pero cuando está en tres fases. Cuando está monofásico lo vamos a ver ahora. Entonces, este es el ejercicio que más o menos debería presentarle el profesor, pero generalmente lo va a presentar con relés digitales. Pero con relés digitales, hoy, seguramente, por ejemplo, en la clase, creo que hizo calcularlo por ambos, relé digital y relé mecánico. Por lo tanto, puede colocar el mismo caso, pero que seteen cuál es el seteo que corresponde, porque la parte de seteo es la primera nomás. Primero, conexión de polarización, y la segunda parte, el voltaje de polarización. ¿Ya? Este ejercicio es en relé mecánico, por lo tanto tenemos que hacer el dibujito que le había mostrado antes, donde nosotros colocamos voltaje A, voltaje B, voltaje C, y colocamos y hacemos el cálculo. Por ejemplo, acá voy a leer el ejercicio. Dice, para la protección de una línea de transmisión de 154 kilovolts, 120 MVA,
de capacidad de transporte y de 147 kilómetros de longitud, cuya impedancia es de 0,358, ángulo 82,47 ohm por kilómetros. Si se fijan, yo puedo multiplicar acá cualquier cantidad de kilómetros y el ángulo nunca me va a variar. ¿Se fijan? Por lo tanto, ese ángulo ya es mi referente como para poder sacar el ángulo de polarización, que se deriva de una subestación según se muestra en el diagrama en línea, se protegerá contra fallas entre fases y residual. En la parte residual lo vamos a ver, ¿cómo se llama? Lo vamos a ver la próxima actividad, considerando que se dispone de transformadores de potencia monofásicos, ahí está, de transformador de potencial monofásico. ¿Ya? Por eso cambia la configuración a la que yo le había mostrado. De razón, y aquí te marca la razón. 154 es raíz de 3, 0,110 raíz de 3. Te dice que el TC es de 500 EA5. Por lo tanto, ahí te dice qué tipo de conexión de polarización se debe utilizar y cuál es el voltaje de polarización. Entonces, nosotros ya sabemos que el A, Profesor, si hubiese sido digital, ¿cuál hubiese sido el cambio en la pregunta? yo creo que hubiera sido lo mismo, solamente que el ángulo que tienes que tomar es diferente. La conexión de polarización, si es digital, automáticamente es 90 grados. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y el voltaje de polarización, después de tomar el ángulo de acá, tienes que tomar el ángulo de acá. Entonces, por ejemplo, este ángulo es de mecánico, y este ángulo de abajo es de digital. ¿Te fijas? Y ambos son complementarios. ¿Te fijas? Porque están en 90 grados. Por lo tanto, si tú calculas el mecánico, tienes que restarle 90 y tiene el digital. Están siempre como eso. Ok. Entonces, nosotros ponemos acá el angulito acá, y acá ponemos menos el teta, que sería 82,47. Va, 82, sí, menos 82,47. ¿Ya? ¿Y qué más deberíamos calcular? Y eso, nosotros con este ángulo, nosotros tenemos que buscar el que más se aproxime al de arriba, a esto, al tipo de conexión. Entonces, un ejemplo, el 82, el que más se le aproxima a 90. Se hace este caso porque al final así aprenden a hacer la conexión de 90, que es la que sirve para ambos. Sirve tanto para digital como para mecánica. Entonces, un ejemplo, si el tipo de conexión les saliera un ejemplo 30 y ustedes hacen el ejercicio con 30 y después les piden el digital, después tienen que hacer extra la conexión de 90, para que tengan cuidado con eso. Es decir, la conexión de los digitales, si no te dice otra cosa, es de 90. Por lo tanto, pero en este caso está justo el ejercicio hecho para que ustedes lo único que tengan que hacer es decir, 82 y eso es aproximadamente 90. Y aquí sale lo que sería el voltaje de polarización. ¿Ya? Este vendría siendo el voltaje de polarización. Va, esta es la corriente de polarización. Ya no sé. Esta vendría siendo la corriente de polarización. Ese se vendría siendo el ángulo de polarización. Ángulo de polarización.
Bien, la conexión de polarización se debe utilizar y obtener un gráfico. ¿Cuáles deben ser los correspondientes al voltaje de polarización? Voltaje de polarización. La corriente de polarización, el ángulo de polarización y el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Se- Pero todos estos son vectores. Por lo tanto, yo ya tengo la corriente de polarización. ¿Se fijan? Tengo el voltaje de polarización. Esa no es la corriente. No te hablan de corriente acá. Voltaje de polarización. Voy a seguir la siguiente y les marco cuál sería el voltaje de polarización. Porque el voltaje de polarización es el que corresponde al digital. Pero acá tampoco especifica si el relé es digital o mecánico. Voy a seguir la siguiente que dice, para la conexión de polarización determine, el tipo de conexión de polarización, tipo de conexión es 90, que vendría siendo la primera que está acá. Porque se aproxima al ángulo. Y después la segunda parte tendría que ser para la conexión de polarización, determine y dibuje el diagrama elemental de conexión del 51 al 67. Acá debería ser el 32. Incorporando el circuito de control de trip del interruptor utilizando supervisión direccional. Y nos vamos acá, supervisión direccional, que era el de los dos circuitos que estaban en serie. Entonces acá tenemos, voy a explicar más o menos el dibujo que está acá. Acá tenemos que poner siempre el sentido de la corriente. Entonces, un ejemplo, el sentido de la corriente y A y B y C entra por punto, ¿se fija? La corriente y A entra por punto, por lo tanto acá sale por punto. Y si seguimos el camino, siempre tiene que entrar en el relé por punto. Eso sí, es sumamente importante cuando hagan el tipo de conexionado, que se fijen que siempre las corrientes que leen los relés 51 al 67 entre por punto. Y es la tablita de conexión, donde te decía que el 67 tenía que medir ya, por lo tanto el 67 está midiendo ya y está entrando por punto. Me acuerdo. Midiendo ya y está entrando por punto. Este es el 67. Lo mismo el IB y el IC. Entonces, un ejemplo, estamos cumpliendo con todas las corrientes y el gráfico muestra que este 51 opera este interruptor 51 y esta bobina 50, estas son bobinas. Son bobinas, bobinas. O sea, cuando pasa una corriente, acciona. Entonces, si aquí pasa una corriente configurada según lo que corresponde, te hace accionar acá. Entonces, este es el 1151 y este es el 1151. Y este sería el 67, 67, 67. ¿Hasta aquí hay dudas, consultas?
No, profesor. Ya. Y acá, para nosotros poder sacar a través de los relés, cuando son monofásicos, siempre tenemos que conectarlos en estrellas. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí si se fijan, está el voltaje a tierra, voltaje B a tierra y voltaje C a tierra. Y para nosotros obtener el voltaje AB, voltaje A, voltaje B, voltaje C, tenemos que irnos a la tablita que está arriba. Ahí. Utilizamos la tablita. Solo alcanzaron a pasar no vino el de tierra, ¿o sí? ¿El sábado tuvieron clase al final o no? ¿O el viernes pasado con recuperativa con el profesor? No, profesor, no tuvimos. Hoy día vimos la segunda clase de la 67. Ya. ¿Se fija entonces un ejemplo acá? El voltaje BC. ¿Se fija? Entonces te dice que tienes que conectar el BC y el BB. BC. Ujú. Entonces ahí van ustedes, ¿cómo se llama? Viendo cómo a través de eso van formando ustedes a través de la delta, porque al final esto está conectado, si se fijan, el voltaje CA, el voltaje AB y el voltaje BC forman una delta. Entonces eso es importante. Como forman una delta, ya saben que tienen que ser un delta. Entonces, un ejemplo, el negativo del que sigue, un ejemplo, este es positivo. Un ejemplo, este es punto y este va a no punto. Y este no punto se junta con este punto y con este no punto y este punto se forma en este no punto. ¿Se fijan? Entonces ahí está el punto. ¿Sí? Entonces en el delta, cuando tenemos el delta, tenemos las tres bobinas, punto con no punto, voy a poner un cuadrado, punto con no punto y punto con no punto. ¿Se fijan? Esa es la conexión del delta. Acá abajo se ve. Punto por no punto, punto por no punto y punto por no punto. Esa sería la conexión del delta. Voy a borrar un poco acá. Y si se acuerdan, el voltaje BC era igual al voltaje C menos el voltaje B, ¿no? Voltaje C menos voltaje B. Entonces, un ejemplo es... No, es al revés. Voltaje B menos el voltaje C. Voltaje B menos el voltaje C. ¿Por qué? Porque es este fasor, lo voy a poner en amarillo, y se le suma menos B, menos C. Por lo tanto, ese cambia de dirección así y lo ponemos en la punta del otro, que vendría siendo acá. Acá. Y acá nace el vector BC, en el mismo sentido. Porque si me voy para el otro lado, tiene el otro sentido y ese no corresponde a ese. Por lo tanto, aquí armo mi vector
BC. Entonces así también otra forma de determinar la conexión. Entonces sería voltaje B menos voltaje C. Voltaje, por lo tanto es voltaje B menos voltaje C. Y así sucesivamente. Y en el caso de que hubiese sido de la otra topología, bueno, primero voy a explicar cómo funciona esta topología, cómo acciona. Eso es importante. Voy a borrar. Esta topología acciona de la siguiente forma. Esta parte con esta parte, la parte amarilla, tiene una fuente. ¿Se fijan? Acá está, más o menos. Pero la fuente acá está abierta, abierta. Porque desde aquí para allá hay más relé, más cosas. Pero siempre está abierta. Cualquier protección que actúe, por ejemplo, si aquí hubieran 51N, otros 51, todo eso va al mismo, y que esté asociada a la misma protección, está en este mismo circuito al trip. Este es el trip, ¿sí? ¿No? Ese es el trip. Cuando pasa corriente por acá, se acciona en la protección y corta. Por lo tanto, si se fijan, el camino que sigue esto, para energizar, yo tengo que juntar el positivo y el negativo y hacerle circular corriente. Por lo tanto, ahora la corriente llega acá y ya no tiene camino. Y lo mismo acá. Llega acá y no puede seguir. Y este mismo camino llega acá y no puede seguir, porque están abiertos los circuitos. Por lo tanto, cuando se accionan ambos, que vendría siendo un ejemplo, si se acciona ese, este potencial realmente lo que estoy haciendo es desplazando el potencial. Ese va a seguir hasta acá, pero todavía no va a poder seguir de largo porque está abierto acá. Por lo tanto, tienen que cumplirse ambas protecciones, que la 67 y la 51 estén operativas, se cierren, y con eso la corriente va a pasar por acá y va a alimentar lo que sería el 52 TC. Entonces realmente el circuito está abierto y cuando se hace ese cortocircuito, que realmente es lo mismo que pescar este punto y juntarlo, se produce el voltaje de la fuente cae en el voltaje del trip y eso hace que accione el trip y así operaría el circuito. Ahora voy a hacer esta misma conexión. ¿Dudas, consultas sobre eso? Voy a hacer la misma conexión, pero del otro estilo, con esta de acá abajo. Si se fijan, la lógica del voltaje no cambia, por lo tanto se mantiene. Es exactamente la misma. La única diferencia es que el 51 solamente conecta. ¿Eso qué significa? Que aquí donde está el 51, el que manda, acá se puentean. ¿Sí? Y todo lo de arriba no existe. No. Lo de arriba no continúa. Entonces vamos a ahorrar todo eso.
Y ahora lo que manda el corte es el 51 en serie. ¿Se fijan? Acá está. El 51 en serie con el 52. ¿Se fijan? Acá está el 51 en serie con el 52TC y el 52A. Por lo tanto, esta parte del circuito ahora estaría bien. Ahora que estoy borrando la parte de sube hacia el 67. Pero lo que cambia ahora es que el 51 se alimenta de este TC, voy a poner. Ujú. Los 51 se alimentan de... Ya no se alimentan de... Ya no está la alimentación en serie, ¿se fijan? 51. mm, Voy a poner más grueso para que se note. Del 51 sale la bobina del 67. Y de la bobina del 67 se conecta acá. Del 51 sale la bobina del 67 y del 67 se conecta acá. Y del 51 sale la bobina del 67 y del 67 se conecta acá. Voy a borrar todo. Ya no van en serio. Entonces, esta bobina pasa por acá. Acá. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces la bobina, este es la bobina del 51 va en serie con el normalmente abierto del 67, que sería lo mismo que acá. Sí. La bobina del 51, bobina del 51 va en serie con el normalmente abierto del 67. Es lo mismo que estará. Entonces, el 51 va en serie con la bobina y la bobina del 67 va directamente a otro TC. Por lo tanto, acá lo que necesitaría poner otros TC en las tres líneas. Y acuérdense que tienen que poner, pueden hacerlo de las dos formas. Por ejemplo, aquí entra por punto y baja por acá. Pero si yo pongo el punto acá abajo, significa que la corriente ya no sale por acá abajo. Va, al revés. Eh,
Yo pongo el punto, sí, no, sí, sale por punto y entraría por punto. Por lo tanto, la corriente saldría por acá. Después por acá entraría. Por lo tanto, esta que vendría siendo la salida, un ejemplo, voy a hacerlo si lo pusieran al revés el TC, este sería el IA, ¿ya? Que después de salir por abajo, ahora salió por arriba del TC, tienen que conectarlo al punto del 67. Punto del 67. Y el no punto del 67 tienen que conectarlo al otro extremo. Y así sucesivamente con todos los relés 67. Los relés 67 van directamente al TC y solamente alimenta la bobina del 67. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Profesor, entonces, el ejercicio decía para TP de monofásico, ¿verdad? Y esta es la configuración. Se ocupan los tres enrollados arriba y los tres núcleos abajo. Y si no, el enunciado no hubiese dicho nada de eso, se ocupa la otra configuración. eh, Esa es la duda que tengo, ¿no? Y cambia esta configuración, la de esta cambia. Pero si te fijas, los voltajes siempre los mide igual. Ya, esos son monofásicos. Cuando me digan monofásico, esta es la configuración. No, aquí te piden el voltaje AB, voltaje BC, voltaje CA. Los que realmente importan y los que te está pidiendo la configuración son estos, los amarillos. Pero Ah, ya, como son relés monofásicos, te entregan S y S monofásico. Estos son monos. ya. Y con esos tres monos tienes que hacer, estos están en delta y tú tienes que hacer va una estrella y tienes que hacer tú un delta acá. Para poder sacar esos voltajes, porque si no, no tienes cómo sacarlo. Ah, ya, ya. Ahí abajo me hago el dedo. Perfecto, claro, Abajo está en delta y arriba en estrella porque son monofásicos. claro. Y si la configuración fuera de tres fases, se Claro, sí, ocuparía, sí. se ocuparía este. Ya esa es. Si no me dicen que son monofásicos, o sea, hago esa configuración de acá, que son entre fases. Ese se Eh, llama entonces. Vale, aquí estarían las tres, ¿te fijas? Acá estaría el voltaje A, ¿te fijas? Se saca directamente acá, el voltaje AB, ¿te fijas? Directo. Este TP ya te lo entrega como voltaje AB, entonces aquí ya lo tiene. Y lo ujú, mismo del otro. ¿Te fijas? Acá tiene el voltaje BC, voltaje BC, voltaje BC. Entonces, claro, claro. y el único que tienes que calcular, pues tienes el voltaje AB, tienes el voltaje CA, ¿cierto? Va, BC, BC, BC. Voy a traer el triángulo, todo se hace con el triangulito de abajo. Este, Claro, este. Entonces, sí, sí, esa parte la entendí. Eh, entonces aquí tengo el AB y tengo el BC. Y si yo sumo ambos, ¿te fijas? Sumo S más S, me da el voltaje, si tengo el voltaje BC más el voltaje AB, es igual al voltaje CA por vectores, ¿te fijas? Y aquí lo que hace es que pone ambos. Ambos en el mismo sentido. Si te fijas, ambos están en este sentido, ¿te fijas? ujú, Tener cuidado con los puntos, eso es importante. Como los dos están en el mismo sentido, el profesor ocupa estas dos, la suma como el voltaje sea, que sería ok,
proyectarlo en este punto, en este punto y en el otro punto. Y ahí obtiene el voltaje sea. No hay más dudas, consulta, ese sería como el ejercicio. Deme un segundo. Deme un segundo. Tengo dándola. Y el voltaje de polarización, creo que eso es déjenme ver una cosita. Vengo al tiro. Está en la prueba. Está revisándola. No acá. Nacionales. No. Área de protección eléctrica. Está intentando, se lo voy a mandar que creo que no estaba, no les puse para el voltaje por polarización aquí en la tablita, debería haber salido. Ah, no, aquí mismo está, perdón, sí, está polarización. Pensé que no lo había puesto, pero sí está. Mm, mm, mm. Disculpe, tengo la cabeza, está ahí. Esto vendría siendo los voltajes de polarización. ¿Se fija? ¿Se logra ver? O si no, lo voy a subir después en otro PPT que se ve. Como esta es la configuración que nosotros tenemos de la corriente, ¿se fija? Acá está lo que vendrían siendo los voltajes de polarización, que vendrían siendo estos, los que salen por tabla, voltaje VC, voltaje CA y voltaje AB. Simplemente tienen que, al poner esta tablita ya están diciendo cuáles son los voltajes de polarización. Entonces, un ejemplo aquí en el ejercicio, cuando te decían el voltaje de polarización, entonces tú pones la tablita, entonces colocas las I de polarización, entonces pones I A, I B y C. Y en voltaje de polarización, colocas la misma tablita que habíamos puesto antes.
Era el voltaje VCCAB. Ya colocando esa tablita, colocan esa misma tablita y al mismo tiempo colocan este mismo dibujo. Entonces, por eso de esto es como este mismo dibujo y ese mismo dibujo. Y con eso ya están, ya tienen explicado todo el punto 1. Con eso sería la forma gráfica. Sí, y de eso saldría lo de abajo. Pero eso ya el profesor lo tiene todo, todo demostrado. Entonces al final no tiene sentido hacer como la demostración vectorial, de suma de vector y todas esas cosas. Porque los voltajes de polarización simplemente están a 90 grados, ¿se fijan acá? Por eso escogieron el de 90, a 90 grados de la corriente. Pues un ejemplo, acá abajo nosotros encontramos que la corriente está a 82 grados. Entonces ustedes le suman a esto 90 grados, ya está el voltaje de polarización. Si se fijan arriba, a ver, súmala. Va a ser, sería 82,47 más. Simplemente está rotado. Ahí está ahí está los voltajes. Ahí está la corriente, 90 grados hacia abajo. 90 grados. Está el voltaje polarización. Y esta era mi referencia, menos 82. Y tengo que hacerle 90 para acá. Entonces, a este ángulo, simplemente ustedes le tienen que. Ahora deberían considerar este ángulo para el voltaje polarización. Y depende de cuál es la referencia que están midiendo. Se supone que este BA es ángulo de cero. Ángulo de cero. Por lo tanto, para acá sería más, para acá sería menos. Por lo tanto, así como en estricto rigor, vamos a hacer así como estricto rigor. Este verde sería, acá sería menos 90 y acá sería menos 82,47. Y a esto tenemos que colocarle este, que sería 90. Por lo tanto, tendríamos que sumarle menos. mm, Menos 82,47 menos 90. Ya, ese ángulo sería menos 172,47 grados. ¿Se fijan? Y si se fijan, esta proyección, esta de abajo, que sería lo voy a poner en rojo,
El voltaje de polarización se proyecta acá, ¿se fijan? El mismo de acá. ¿Se fijan? Y ese era el mismo voltaje que habíamos hablado, que era el voltaje BC. Ah, voltaje BC. No lo copié acá. Parece que lo había copiado. ¿Se fijan? Voltaje BC. ¿Se fijan? El voltaje B y el voltaje C. Aquí tengo mis dudas. Ok. Esa duda se la voy a traer la próxima clase porque el tema acá que está es, quedaría en -82. Por lo tanto, cuando yo hago el gráfico de BA y BB, me queda en voltaje C. A ver, ah, porque está, ya. Porque es la corriente. Ah, estaría bien. Pues si un ejemplo, ahí en ese caso puse la IA para acá, ¿te fijas? Y esta sería, este sería el voltaje BC. BC. Pero ahí tengo mi duda porque el BC al final está, el voltaje BC está acá. ¿Verdad? Se las paso en la próxima clase porque ahí está, ahí tengo este es el voltaje BC. Pero a mí me marca que el voltaje de polarización es este. Y a mí ese me calza más con el voltaje AB. Por lo tanto, lo voy a revisar ese ejercicio. Voltaje BC. ¿Verdad? Voltaje RB. Les traigo la duda a la próxima clase. ¿Alguna otra consulta, duda? Por mi parte, no, profe.
Porque como que no me calza mucho no me calza mucho, a menos que sean con la corriente de operación. Pues si fuera por la corriente de operación, ahí sí la corriente está acá, y ahí yo podría decir que en 90 grados está el voltaje DC. ¿Te fijas? Aquí está el 90. Pero si yo desplazo la corriente. Ah, no, pues está bien. Ya, ya, ya. Está en fase con la. Eso es. La corriente está en fase con el voltaje DC. Esta corriente, ¿se fijan? Está casi, casi acá. Y el voltaje BC está acá. ¿Sí? Entonces está prácticamente al lado. Este es el voltaje BC, el que se ocupa para los digitales. Igual les voy a traer, no entendí muy bien el diagrama fácil. Realmente yo resuelvo las cosas factoriales, pero no entendí muy bien por qué el diagrama está. El diagrama factorial no me da. ¿Ya? Entonces los traigo a la próxima clase. Voy a darle una vuelta y voy a. Porque, claro, pues estas son corrientes. ¿Se fija? Y estos son voltajes, ¿no? No tienen nada que ver con corriente. Pero aún así no me queda en el sentido, porque debería quedar en el mismo sentido que el vector BC. No me queda. ¿Ya? Eso. Me quedo dando vueltas. Ok, profe. Ya, cuídense, buenas noches. Vamos a ver esto. Igual, profe, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.